¿Alguna vez has sentido que tu existencia entera necesitaba ser explicada, justificada y aprobada por personas que se suponía debían amarte incondicionalmente? ¿Te has preguntado cómo se sentiría vivir tu vida sin tener que defender cada decisión que tomas ante personas que parecen creer que son dueñas de un pedazo de tu alma? Pues déjame contarte algo que podría cambiar todo lo que creías saber sobre la familia, la lealtad y lo que realmente significa ser libre. Mi nombre no importa ahora mismo. Lo que importa es que durante 28 años de mi vida viví en una prisión que no tenía barrotes, no tenía cerraduras, pero que de alguna manera se sentía más sofocante que cualquier jaula real podría llegar a ser. Esta prisión estaba construida con preguntas, expectativas, juicios y la demanda incesante de que me explicara en cada momento. ¿Por qué elegiste ese trabajo? ¿Por qué estás saliendo con esa persona? ¿Por qué no llamas más seguido? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué no te has casado todavía? ¿Por qué te mudaste tan lejos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada decisión, cada respiro, cada momento de mi existencia. Sentía como si tuviera que pasar por algún comité invisible de familiares que creían tener el derecho de diseccionar mis elecciones, como si fuera algún tipo de experimento que estaban monitoreando. Recuerdo quedarme despierta por las noches, con el corazón latiendo de ansiedad, ensayando conversaciones en mi cabeza donde tendría que explicar por qué quería tomar un camino profesional diferente, por qué necesitaba espacio, por qué no podía asistir a cada reunión familiar, por qué me estaba eligiendo a mí misma por primera vez en mi maldita vida. El peso de todo esto me estaba aplastando, lenta y metódicamente, como ser enterrada viva bajo capas de expectativa y obligación que nunca acordé cargar. Crecí en lo que todos desde afuera llamarían una familia unida, el tipo que se reúne cada fin de semana, el tipo donde todos saben los asuntos de todos, el tipo que la gente romantiza en películas y libros. Pero lo que no te muestran en esas historias es cómo la cercanía puede convertirse en claustrofobia, cómo el amor puede transformarse en control, cómo el cuidado puede mutar en vigilancia constante. Mi familia no era abusiva en el sentido tradicional, no me golpeaban, no me gritaban, no me encerraban en habitaciones ni me negaban comida, pero hicieron algo que creo podría ser incluso más insidioso, porque es mucho más difícil de identificar y aún más difícil de escapar. Me hicieron creer que les debía pedazos de mí misma, que mi autonomía era de alguna manera negociable, que mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida era en realidad un privilegio que ellos me otorgaban, en lugar de un derecho humano fundamental con el que nací. Cada llamada telefónica se sentía como un interrogatorio, cada cena familiar se sentía como una evaluación de desempeño, cada reunión navideña se sentía como si estuviera en juicio por crímenes que ni siquiera sabía que había cometido. Las preguntas venían de todas partes, de mi madre que quería saber por qué no estaba saliendo con alguien de nuestra comunidad, de mi padre que no podía entender por qué no quería unirme al negocio familiar, de mis tías que pensaban que era egoísta por priorizar mi salud mental, de mis primos que se sentían personalmente ofendidos cuando no podía ir a sus eventos, de mis abuelos que actuaban como si cada decisión que tomaba que divergiera de su camino tradicional fuera un insulto directo a su legado. Comencé a notar cuánta energía estaba gastando en estas explicaciones, qué tan exhausta me sentía después de cada interacción, cómo estaba viviendo mi vida en modo defensa constante, siempre lista con una justificación, siempre armada con razones que de alguna manera nunca parecían ser suficientemente buenas. Pasaba horas elaborando la explicación perfecta de por qué necesitaba faltar a un evento familiar, sabiendo que sin importar qué tan válida fuera mi razón, sería analizada, cuestionada y finalmente descartada como no lo suficientemente importante. La cosa con explicarte constantemente es que envía un mensaje muy claro a tu cerebro y a todos a tu alrededor, que necesitas permiso para existir, que tus decisiones siempre están sujetas a debate, que tus sentimientos y necesidades son menos importantes que las opiniones de todos los demás sobre ellos. No me di cuenta de que me estaba haciendo esto a mí misma durante tanto tiempo porque era todo lo que había conocido. Era el agua en la que nadaba, el aire que respiraba, la normalidad que se había establecido desde antes de que pudiera formar recuerdos conscientes. Pero en algún lugar profundo dentro de mí, en un lugar al que tenía miedo de mirar, sabía que algo estaba fundamentalmente mal con esta dinámica. Sabía que el amor saludable no debería sentirse como una auditoría, que
que la familia real no debería requerirte justificar tu existencia en cada momento, que el apoyo verdadero no debería venir con condiciones adjuntas que necesitan ser cumplidas. La ansiedad se volvió tan generalizada que comencé a tomar decisiones basadas no en lo que realmente quería, sino en lo que sería más fácil de explicar, en lo que generaría la menor cantidad de preguntas, en lo que mantendría la paz, aunque eso significara sacrificar pedazos de mi alma en el proceso. Rechacé oportunidades laborales porque no quería explicar por qué me iba del Estado. Me quedé en relaciones más tiempo del que debería, porque terminar requeriría explicar qué salió mal a personas que no tenían por qué conocer esos detalles íntimos. Me salté citas de terapia porque no podía soportar la idea de que mi familia se enterara y exigiera saber en qué estaba trabajando y por qué pensaba que necesitaba ayuda profesional, en lugar de simplemente hablar con ellos. ¿Puedes imaginar vivir así? ¿Puedes imaginarte filtrando cada decisión a través del lente de cómo la vas a justificar ante personas que de alguna manera te han convencido a ti y a ellos mismos de que tu vida es asunto suyo? Es agotador de una manera que es difícil de describir a alguien que no lo ha experimentado. Es como correr un maratón donde la línea de meta sigue moviéndose más lejos, donde sin importar cuánto expliques, nunca es suficiente, donde los objetivos cambian constantemente y nunca puedes hacerlo del todo bien. Las manifestaciones físicas de este estrés comenzaron a aparecer de maneras que ya no podía ignorar. Desarrollé dolores de cabeza por tensión que duraban días. Mi estómago siempre estaba hecho nudos. Comencé a rechinar los dientes por la noche tan severamente que mi dentista me preguntó si estaba pasando por algo traumático. Tenía ataques de pánico que venían de la nada, provocados por algo tan simple como ver una llamada perdida de un familiar o recibir un mensaje preguntando cuándo podíamos hablar. Mi cuerpo me estaba gritando que parara, que cambiara algo, que me salvara antes de que este patrón de justificación y explicación constante me destruyera completamente. Pero no sabía cómo parar porque detenerme se sentía como traicionar a todos los que amaba, como ser egoísta, como convertirme en la persona que siempre me advirtieron que no fuera. Todavía puedo recordar el momento exacto cuando reconocí por primera vez que algo estaba profundamente mal con la forma en que mi familia operaba, aunque pasarían años antes de que realmente hiciera algo al respecto. Tenía 23 años, recién salida de la universidad, sentada en mi habitación de la infancia que todavía tenía pósters de la secundaria en las paredes y libros de texto apilados en la esquina, y estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar porque acababa de colgar el teléfono con mi madre. Ella había llamado para preguntar sobre mis planes para el próximo fin de semana, lo cual parecía bastante inocente en la superficie, pero sabía por experiencia que esto no era realmente una pregunta. Era una misión de reconocimiento para reunir información que pudiera usar para guiarme hacia la decisión que ya había tomado por mí. Me habían ofrecido una oportunidad increíble de asistir a un taller de desarrollo profesional en otra ciudad, algo que realmente podría ayudar a mi carrera, algo que genuinamente me emocionaba, pero resultó que caía el mismo fin de semana que el baby shower de mi prima, un evento al que nunca había sido formalmente invitada, pero aparentemente se esperaba que asistiera porque familia. Cuando mencioné el taller a mi madre, el silencio del otro lado del teléfono fue tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho como un peso físico. Luego vinieron las preguntas, entregadas en ese tono particular que las madres han perfeccionado a través de generaciones, el que suena preocupado pero en realidad está cargado de juicio y manipulación. ¿Por qué elegirías el trabajo sobre la familia? ¿No te importa tu prima? ¿Qué pensará todo el mundo cuando no estés ahí? ¿No sabes qué tan importante es aparecer en estos momentos? ¿No puedes reprogramar el taller? ¿Esto es realmente más importante que la familia? Las preguntas me llegaban como flechas, cada una encontrando su objetivo, cada una diseñada para hacerme dudar de mí misma, para hacerme sentir culpable, por siquiera considerar priorizar mi propio crecimiento y oportunidades sobre un evento en el que, seamos honestos, ni siquiera estaba particularmente interesada. Me encontré haciendo lo que siempre hacía, apresurándome a explicar, a justificar, a hacer que entendiera por qué este taller importaba, enumerando todas las razones por las que era importante para mi carrera, explicando qué tan rara era esta oportunidad, detallando los oradores que estarían allí y las conexiones que podría hacer, intentando desesperadamente pintar una imagen lo suficientemente vívida como para que me otorgara permiso de tomar esta decisión.
Pero aquí está la cosa sobre las personas que exigen explicaciones constantes. Ninguna explicación es jamás suficientemente buena, porque la explicación no es realmente lo que buscan. Lo que quieren es control. Lo que quieren es que te alinees. Lo que quieren es mantener la dinámica donde ellos tienen el poder, y tú permaneces en la posición del suplicante, que debe justificar su existencia. Después de 45 minutos de dar vueltas en círculos, explicando y reexplicando mientras ella hacía agujeros en cada razón que daba, finalmente cedí. Dije que no iría al taller. Dije que asistiría al baby shower en su lugar. Y el alivio en su voz fue inmediato y palpable. Me elogió por tomar la decisión correcta, por ser un buen miembro de la familia, por mostrar que tenía mis prioridades en orden. Pero cuando colgué el teléfono, en lugar de sentirme bien por hacer feliz a mi familia, me sentí vacía, hueca, como si acabara de vender un pedazo de mi alma por una aprobación que no debería haber necesitado en primer lugar. Fue entonces cuando me golpeó, sentada allí en esa habitación con lágrimas corriendo por mi cara y mi pecho apretado con resentimiento y frustración, que esto no era normal, que las familias saludables no operan así, que el amor no debería sentirse como negociación y manipulación y vigilancia constante. Comencé a pensar en mis amigos y sus relaciones con sus familias, cómo podían tomar decisiones sin tener que construir casos elaborados para defenderlas, cómo podían decir que no a eventos familiares sin ser hechos sentir como personas terribles, cómo podían vivir sus vidas sin este peso constante de explicación y justificación. Pensé en mi compañera de cuarto de la universidad, que una vez mencionó casualmente que no iría a casa para el Día de Acción de Gracias porque quería ir de viaje con amigos, y cuando le pregunté cómo reaccionaron sus padres, me miró confundida y dijo que estaban bien con eso porque ella es una adulta y puede tomar sus propias decisiones, un concepto tan extraño para mí en ese momento que casi no podía comprenderlo. Al crecer, me habían condicionado a creer que la familia venía antes que todo, que los deseos individuales eran egoístas, que cuestionar la dinámica familiar era traición, que establecer límites era lo mismo que no importarte, que si realmente amabas a tu familia, siempre los pondrías primero, siempre estarías disponible, siempre te explicarías hasta que estuvieran satisfechos, siempre buscarías su aprobación antes de tomar decisiones importantes en la vida. Este condicionamiento era tan profundo que incluso reconocerlo como problemático se sentía como si estuviera haciendo algo malo, como si estuviera siendo desagradecida con una familia que me amaba y se preocupaba por mí, aunque esta versión de amor y cuidado estaba destruyendo lentamente mi sentido de identidad y autonomía. Comencé a prestar más atención a los patrones, documentándolos en un diario que mantuve escondido porque Dios no permitiera que alguien en mi familia lo encontrara y exigiera una explicación de por qué estaba escribiendo sobre ellos. Noté cómo mi padre haría preguntas detalladas sobre mis finanzas, no porque estuviera ofreciendo ayuda, sino porque quería monitorear si estaba tomando decisiones que él aprobaba, y si dudaba en compartir números específicos, se ofendería y diría cosas como: «Somos familia, no nos guardamos secretos entre nosotros», como si privacidad y secretos fueran la misma cosa, como si no tuviera derecho a mantener ciertos aspectos de mi vida para mí misma. Noté cómo mis tías me acorralaban en reuniones familiares y me bombardeaban con preguntas sobre mi vida amorosa, mi trayectoria profesional, mis planes para el futuro, y si daba respuestas vagas o intentaba redirigir la conversación, intercambiaban miradas entre ellas como si estuviera siendo difícil o escondiendo algo terrible, cuando en realidad solo quería comer mi cena en paz sin sentirme como si estuviera siendo entrevistada para una posición a la que nunca apliqué. Noté cómo mis hermanos, que también estaban atrapados en este mismo sistema, habían aprendido a, ya sea conformarse completamente, viviendo vidas que se veían exactamente como lo que nuestros padres querían, o rebelarse tan duramente que eran considerados las ovejas negras de la familia, sin aparentemente un término medio donde pudieras ser tú mismo mientras mantenías relaciones con personas que amabas. El peso de ser la hija dorada, la que siempre intentaba explicar, la que siempre buscaba aprobación, la que se doblaba hacia atrás para mantener a todos felices, me estaba aplastando, y me di cuenta de que estaba habilitando esta dinámica al participar en ella, al continuar ofreciendo explicaciones cuando no le debía ninguna a nadie, al tratar mi vida como si fuera un proyecto grupal en lugar de mi propio viaje personal. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde de marzo.
Un día que comenzó como cualquier otro, pero terminó conmigo, desmantelando completamente a la persona que había sido durante casi 3 décadas. Había estado planeando mudarme a una ciudad diferente durante meses, una mudanza que tenía perfecto sentido para mi carrera, mi salud mental y mi futuro, pero había estado temiendo decirle a mi familia porque sabía lo que vendría. Sabía que exigirían explicaciones. Sabía que intentarían convencerme de no hacerlo. Sabía que me harían sentir culpable por elegirme a mí misma sobre la proximidad a ellos. Había ensayado lo que diría probablemente 100 veces. Había preparado respuestas para cada pregunta que pudiera anticipar. Había construido un caso hermético de por qué esta mudanza era necesaria. Me había armado con hechos y cifras y argumentos lógicos como si me estuviera preparando para un caso judicial, en lugar de simplemente informar a mi familia de una decisión que ya estaba tomada. Convoqué una reunión familiar, lo cual en retrospectiva fue probablemente mi primer error porque le dio a la situación más peso del necesario. Creó una oportunidad para interrogatorio grupal en lugar de conversaciones individuales. Pero pensé que tal vez si explicaba todo de una vez, podría evitar tener que justificarme repetidamente a diferentes miembros de la familia. Me senté en la mesa del comedor de mis padres, la misma mesa donde había comido miles de comidas, hecho tareas, celebrado días festivos y tenido incontables conversaciones a través de los años, y les conté sobre la mudanza. La reacción fue inmediata, y exactamente lo que había temido. La cara de mi madre se arrugó, como si acabara de decirle que me estaba muriendo. La expresión de mi padre se volvió dura y fría. Mis hermanos se veían incómodos, y mi abuela realmente comenzó a llorar, diciendo algo sobre cómo estaba abandonando a la familia y rompiendo su corazón en sus últimos años, lo cual fue particularmente manipulador, considerando que solo tiene 72 años y está en perfecta salud. Antes de que pudiera siquiera terminar de explicar mis razones, las preguntas comenzaron a volar, preguntas que había anticipado y preparado, preguntas sobre por qué no podía encontrar un trabajo similar localmente, sobre qué estaba mal con vivir cerca de la familia, sobre si realmente había pensado esto bien, sobre qué pasaría si me enfermaba o necesitaba ayuda, sobre qué tan seguido visitaría, sobre si esto era por algo que ellos habían hecho. Me lancé a mis explicaciones, entregando las justificaciones bien ensayadas que había preparado, hablando sobre crecimiento profesional y oportunidades y nuevas experiencias y desarrollo personal, intentando hacerles entender que esto no era sobre ellos, era sobre mí y lo que necesitaba para mi vida. Pero mientras hablaba, viendo sus caras, viendo la desaprobación y el dolor y la ira a pesar de todas mis cuidadosas explicaciones, algo dentro de mí simplemente se rompió, como una banda elástica que había sido estirada demasiado lejos durante demasiado tiempo finalmente rompiéndose, y me di cuenta con claridad repentina que no importaba lo que dijera, no importaba qué tan perfectamente me explicara, no importaba cuántas razones válidas proporcionara, porque esto no era realmente sobre entender. Esto era sobre control. Esto era sobre hacerme sentir lo suficientemente mal como para que cambiara mi decisión para mantenerlos cómodos. En ese momento, algo fundamental cambió en mi conciencia. Sentí esta oleada de ira y frustración, y liberación todo mezclado. Y me escuché decir algo que nunca había dicho antes. No les debo una explicación. Soy adulta, y esta es mi decisión. Y me voy a mudar a finales de mes, les aprueben o no. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podrías haber escuchado caer un alfiler en ese comedor. Todos me estaban mirando como si acabara de hablar en un idioma extranjero o anunciar que me estaba uniendo a una secta. Mi madre fue la primera en recuperarse, su shock transformándose rápidamente en ofensa, preguntándome cómo me atrevía a hablarles así, después de todo lo que habían hecho por mí, como si criarme y proveer para mí cuando era niña significara que les debía control sobre mi vida adulta para siempre. Mi padre exigió que explicara qué me había pasado, irónicamente pidiendo una explicación sobre por qué no estaba dando explicaciones ya, perdiendo completamente la ironía en su pregunta. Me levanté de esa mesa, mis piernas temblando pero mi resolución firme, y dije algo que había necesitado decir durante años. Los amo a todos. Pero terminé de explicarme. Terminé de buscar su aprobación para decisiones que me corresponden tomar. Terminé de vivir mi vida como si fuera una democracia donde todos tienen un voto. De ahora en adelante, voy a informarles de mis decisiones si elijo hacerlo, pero no voy a justificarlas o debatirlas, o cambiarlas basándome en sus reacciones. Entonces me fui,
Salí de esa casa mientras mi madre me llamaba, y mi abuela lloraba, y mis hermanos se sentaban allí en silencio conmocionado, y me subí a mi auto, y conduje a casa con mis manos temblando en el volante, y mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar a través de mi pecho, sintiéndome simultáneamente aterrorizada y más viva de lo que me había sentido en años. Las consecuencias de esa cena fueron brutales, de maneras que no había anticipado completamente, aunque sabía que habría consecuencias por defenderme y negarme a continuar jugando el juego de justificación constante. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que siquiera llegara a casa. Llamadas de mi madre, mi padre, mis hermanos, mis tías, mis primos, todos los que habían escuchado sobre mi arrebato y tenían opiniones al respecto, todos los que querían opinar sobre lo que había hecho, y qué tan inapropiado fue, y cómo necesitaba disculparme y explicarme. Lo cual era irónico, dado que acababa de declarar que había terminado de explicarme. No respondí las llamadas, las dejé ir al buzón de voz, y escuché mensaje tras mensaje de personas expresando su decepción, su confusión, sus sentimientos heridos, su preocupación de que algo estuviera mal conmigo, sus teorías sobre qué había causado este cambio repentino en mi comportamiento, sus demandas de que les devolviera la llamada inmediatamente para discutir esta situación. Los mensajes iban desde las súplicas llorosas de mi madre, preguntando qué había hecho mal y rogándome que hablara con ella, hasta las advertencias severas de mi padre de que estaba cometiendo un gran error y dañando relaciones que lamentaría perder, hasta los viajes de culpa de mi abuela sobre su edad y su salud declinante, y cómo podría no estar cerca por mucho más tiempo, así que cómo podía hacerle esto ahora, hasta el consejo no solicitado de mi tía sobre cómo estaba siendo egoísta e inmadura, y necesitaba recordar que la familia es para siempre. Los mensajes de texto fueron aún peores de alguna manera, porque seguían llegando constantemente, acumulándose en mi teléfono, creando esta sensación de asedio que me hacía sentir como si estuviera bajo ataque desde todos los lados, mensajes exigiendo explicaciones por mi comportamiento, mensajes preguntando si estaba teniendo una crisis de salud mental, mensajes sugiriendo que estaba bajo la influencia de malas amistades o una relación tóxica que me estaba volviendo contra mi familia, mensajes intentando hacerme sentir culpable, recordándome todas las cosas que habían hecho por mí a través de los años, como si el amor y el apoyo se supusiera que fueran transaccionales, como si fueran inversiones que daban derecho al inversionista a controlar mi vida para siempre. Pasé los primeros días después de esa cena en un estado de ansiedad y culpa intensas, cuestionándome constantemente, preguntándome si había reaccionado exageradamente, cuestionando si estaba siendo irrazonable, sintiendo el peso de todo ese condicionamiento que me decía que era mala persona por establecer límites, que era egoísta por priorizar mis propias necesidades, que estaba equivocada por negarme a continuar explicando y justificando mi existencia a personas que afirmaban amarme. La culpa era abrumadora a veces. Me lavaba en olas que me dejaban sin aliento y cuestionando todo, porque me habían criado para creer que sentir culpa significaba que habías hecho algo malo. Y si habías hecho algo malo, necesitabas disculparte y arreglarlo y volver a cómo estaban las cosas antes. Pero debajo de esa culpa había algo más, algo que casi tenía miedo de reconocer, porque se sentía mal sentirlo. Había alivio, había esta sensación de ligereza, había esta pequeña voz dentro de mí que seguía susurrando que había hecho lo correcto, que finalmente me había defendido, que había dado el primer paso hacia la libertad, aunque fuera aterrador y doloroso y solitario. Comencé a ver a una terapeuta durante este tiempo, algo que había querido hacer durante años, pero había evitado en parte por el estigma que mi familia adjuntaba a la terapia, y en parte porque sabía que exigirían saber qué estaba discutiendo en mis sesiones, pero ahora no me importaban sus opiniones sobre mi cuidado de salud mental, porque estaba aprendiendo, lenta y dolorosamente, que no necesitaba su aprobación para cuidar de mí misma. Mi terapeuta me ayudó a entender que lo que estaba experimentando era una respuesta de trauma a romper un patrón disfuncional, que la ansiedad y la culpa que sentía eran en realidad reacciones normales cuando comienzas a establecer límites en relaciones que nunca han tenido límites saludables antes, que las personas en mi vida que estaban reaccionando con ira y dolor estaban reaccionando a la pérdida de control más que a cualquier daño real que les hubiera hecho. Ella me introdujo a conceptos como enmeshment, manipulación emocional, amor condicional
y parentificación, y mientras explicaba estos términos y veía toda mi dinámica familiar reflejada de vuelta a mí a través de este nuevo lente, sentí esta extraña mezcla de validación y duelo. Validación porque alguien finalmente estaba confirmando que mis sentimientos eran legítimos y que la forma en que me habían tratado no era normal ni saludable, y duelo porque estaba lamentando la familia que pensé que tenía, la familia que había querido creer que existía, la familia incondicional y amorosamente apoyadora que resultó ser más fantasía que realidad. ¿Alguna vez has tenido un momento donde te diste cuenta de que algo que pensabas que era normal era en realidad profundamente disfuncional? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque entender que no estamos solos en esto es tan importante. La primera vez que mantuve un límite sin explicarme, se sintió como saltar de un acantilado. Mi corazón estaba en mi garganta, mis palmas estaban sudando, cada instinto que tenía estaba gritándome que retrocediera y me disculpara y explicara e hiciera todo bien otra vez. Pero me forcé a sentarme con la incomodidad y no ceder a la presión. Fue 3 semanas después de la confrontación en la mesa del comedor, y mi madre había llamado para preguntar si vendría a una barbacoa familiar el siguiente fin de semana, un evento al que genuinamente no quería asistir, porque sabía que sería solo una oportunidad para que todos me acorralaran y exigieran explicaciones e intentaran convencerme de no mudarme y me hicieran sentir culpable por las decisiones que estaba tomando. En el pasado, me habría forzado a ir a pesar de no querer, o habría pasado horas explicando por qué no podía lograrlo, proporcionando un desglose detallado de mi horario y compromisos y razones que fueran lo suficientemente válidas para justificar mi ausencia de una manera que no ofendiera a nadie. Pero esta vez, tomé un respiro profundo y dije simplemente, no voy a poder ir, gracias por la invitación de todas formas. Y luego esperé las inevitables preguntas de seguimiento con mi estómago hecho nudos. Mi madre inmediatamente preguntó por qué estaba haciendo que fuera más importante que la familia. No podía reorganizar mi agenda, no quería ver a todos antes de mudarme, ni siquiera iba a explicar por qué no podía venir. Sentí los viejos patrones intentando afirmarse, sentí mi boca abriéndose para lanzarme a explicaciones, sentí la culpa elevándose dentro de mí como una ola, pero me detuve. Literalmente me mordí la lengua para prevenir que las explicaciones se derramaran. Y dije algo que se sintió revolucionario aunque era tan simple. Tengo otros planes ese día. Espero que todos la pasen genial. Te hablo después. Y luego, antes de que pudiera responder, antes de que pudiera aplicar más presión, antes de que pudiera ceder a la culpa, terminé la llamada. Me senté ahí en mi sofá después, temblando como una hoja, sintiéndome como si acabara de hacer algo terrible, sintiendo la culpa lavarme en olas que me hacían sentir náuseas, reproduciendo la conversación en mi cabeza y cuestionando si había sido demasiado dura, demasiado fría, demasiado desconsiderada. Mi teléfono sonó nuevamente casi inmediatamente. Mi madre volviendo a llamar, probablemente en shock de que hubiera colgado, probablemente lista para exigir una mejor explicación, probablemente preparada para culpabilizarme hasta cambiar de opinión. Y miré ese teléfono sonando por un largo momento antes de tomar una decisión que la vieja yo nunca habría tomado. No respondí. La dejé ir al buzón de voz. Elegí mi propia paz sobre su necesidad de control. El mensaje de voz que dejó fue exactamente lo que esperaba, herido y confundido y acusatorio, preguntando qué estaba mal conmigo, diciendo que no entendía por qué estaba siendo así, recordándome que era mi madre y merecía mejor trato, exigiendo que le devolviera la llamada para que pudiéramos hablar sobre esto apropiadamente. Pero no devolví la llamada, no ese día, no esa semana. Me di espacio para respirar y procesar, y sentarme con la incomodidad de haber decepcionado a alguien sin apresurarme a arreglarlo. Algo interesante pasó durante esa semana de espacio. Comencé a notar cuánta energía mental había estado gastando en manejar las emociones de otras personas, en anticipar sus reacciones, en elaborar explicaciones que las satisfarían, en caminar sobre cáscaras de huevo para evitar conflictos. Y ahora que ya no estaba haciendo eso, tenía toda esta energía disponible para otras cosas, para mis propios pensamientos y sentimientos, para mis propios intereses y metas, para realmente vivir mi vida en lugar de solo defenderla. También comencé a notar quién en mi familia estaba respetando mis límites y quién estaba escalando sus intentos de derribarlos,
Mi hermana menor me envió un mensaje diciendo que no entendía completamente qué estaba pasando, pero me apoyaba y esperaba que estuviera bien, lo cual significó más para mí de lo que probablemente se dio cuenta. Mientras mi hermano mayor llamó para darme una conferencia sobre obligaciones familiares y cómo estaba lastimando a nuestros padres, y necesitaba superarme y disculparme. La división se estaba volviendo clara. Había personas en mi familia que podían adaptarse a esta nueva dinámica donde yo era una adulta autónoma, con derechos a privacidad y autodeterminación. Y había personas que veían mis límites como ataques personales que necesitaban ser desmantelados. Comencé a implementar mi nuevo enfoque consistentemente, cuando mi tía envió un mensaje preguntando preguntas invasivas sobre mi vida amorosa. Respondí con un simple, no voy a discutir eso, en lugar de las largas explicaciones que solía proporcionar sobre por qué no estaba lista para salir con alguien, o por qué había terminado con alguien, o por qué estaba eligiendo enfocarme en mí misma. Cuando mi padre llamó exigiendo saber detalles sobre mi nuevo trabajo y apartamento en la ciudad a la que me estaba mudando, compartí información básica, pero me negué a justificar mis decisiones o involucrarme con sus críticas, diciendo simplemente, aprecio tu preocupación, pero esto es lo que estoy haciendo, cuando intentó argumentar y convencerme de reconsiderar. Cuando mi abuela me envió un largo email sobre qué tan decepcionada estaba de mí y cómo estaba tirando por la borda todo lo que la familia representaba, lo leí, reconocí las emociones detrás de él, y elegí no responder con las explicaciones defensivas que habría escrito en el pasado, en cambio enviando una breve respuesta que decía, entiendo que estás molesta y lamento que estés sufriendo, pero voy a seguir adelante con mis planes. Cada vez que sostuve un límite sin explicarme hasta la muerte, se volvió un poco más fácil. La culpa disminuyó ligeramente, la ansiedad decreció incrementalmente, la sensación de empoderamiento creció más fuerte, y comencé a sentir que tal vez, solo tal vez, realmente podía hacer esto. Realmente podía vivir mi vida en mis propios términos, sin ser rehén de la necesidad de otras personas de entender y aprobar cada decisión que tomara. La parte más difícil de todo este viaje no fue en realidad la confrontación inicial, o incluso el establecimiento de límites que siguió. Fue ver cómo se deterioraban relaciones que valoraba, y sobre las que me importaba porque las otras personas en esas relaciones no podían o no querían aceptar la nueva dinámica que estaba creando. Había esperado, ingenuamente tal vez, que una vez que mi familia se ajustara al hecho de que no me iba a explicar más, pudiéramos encontrar un nuevo equilibrio, donde todavía pudiéramos tener relaciones amorosas pero con límites más saludables y respeto mutuo por la autonomía de cada uno. Pero lo que aprendí, dolorosa y gradualmente, es que algunas relaciones están construidas enteramente sobre dinámicas disfuncionales, y cuando remueves esas dinámicas, no queda nada para sostener la relación. La fundación nunca fue realmente amor o conexión genuina, fue control y enmeshment y codependencia haciéndose pasar por cercanía. Mi madre fue probablemente la relación más difícil de navegar durante esta transición, porque parte de mí todavía anhelaba su aprobación incluso mientras estaba trabajando activamente para no necesitarla más. Parte de mí todavía quería que estuviera orgullosa de mí y que me entendiera, y que apoyara mis decisiones, incluso cuando no fueran las decisiones que ella habría tomado por mí. Pasamos por varios meses dolorosos de contacto mínimo, donde cada conversación se sentía forzada e incómoda, donde podía escuchar el dolor y la confusión en su voz, donde haría comentarios pasivo-agresivos sobre qué tan diferente me había vuelto, cómo sentía que ya no me conocía, cómo extrañaba a la hija que solía ser, lo cual dolía porque lo que realmente estaba diciendo era que extrañaba a la hija que siempre hacía lo que le decían, que siempre buscaba aprobación, que siempre ponía las necesidades de todos los demás antes que las propias. Intenté explicarle, en momentos de debilidad cuando caía de vuelta a viejos patrones, que no había dejado de amarla, simplemente había dejado de permitirle controlarme, que establecer límites no era rechazo, era en realidad una señal de una relación más saludable, donde podíamos interactuar como dos adultas que se respetaban mutuamente, en lugar de como madre e hija, donde una persona tenía todo el poder. Pero no podía escucharlo, tomaba cada límite como un ataque personal, interpretaba mi negativa a explicarme como evidencia de que no valoraba su opinión, o me importaban sus sentimientos. Veía mi movimiento hacia la independencia como abandono en lugar de crecimiento natural. El punto de quiebre en nuestra relación,
Llegó aproximadamente 6 meses después de mi nueva vida en la nueva ciudad, cuando apareció sin anuncio en mi apartamento, habiendo conducido 3 horas sin decirme que venía, esperando que dejara todo y pasara el fin de semana con ella, porque había hecho este gran gesto de venir a visitar. Cuando abrí mi puerta y la vi parada allí con una bolsa de viaje y una sonrisa que era partes iguales, esperanzada y manipuladora, sentí mi estómago caer porque sabía lo que estaba pasando. Esto era una prueba. Esta era su forma de ver si reforzaría mis límites incluso cuando fuera difícil, incluso cuando estuviera parada justo frente a mí, incluso cuando decir que no me haría la mala en la historia que les contaría a todos en casa. Tomé un respiro profundo y le dije que apreciaba que quisiera verme, pero tenía planes ese fin de semana y necesitaba aviso previo para visitas, que no podía simplemente aparecer y esperar que reorganizara mi vida, que si quería visitar en el futuro necesitaba llamar primero y necesitábamos planearlo juntas. La mirada en su cara fue devastadora, dolor y enojo e incredulidad todo mezclado, y dijo cosas que sabía estaban diseñadas para hacerme ceder, preguntando si realmente me importaba tan poco que la rechazaría después de haber conducido todo este camino, recordándome que era mi madre, y las madres deberían ser bienvenidas en los hogares de sus hijos en cualquier momento, sugiriendo que debía haber algo que estaba escondiendo si no la quería allí. Cada palabra era un anzuelo intentando atraparme y jalarme de vuelta a los viejos patrones, intentando hacerme sentir lo suficientemente culpable para abandonar mi límite, intentando activar todos esos viejos botones que había instalado en mí a través de los años. Pero me mantuve firme. Le ofrecí llevarla a cenar esa noche, para que pudiéramos pasar unas horas juntas, y sugerí algunos fines de semana el mes siguiente, cuando podría planear una visita apropiada, pero no la dejé quedarse, no reorganicé mis planes, no abandoné mi límite aunque me mataba ver la herida y saber que yo era quien estaba causando ese dolor. Se fue enojada, ni siquiera aceptó la oferta de cena, condujo las 3 horas de vuelta a casa y luego no me habló durante 2 meses, lo cual fue su propia forma de castigo, su propia manera de intentar hacerme arrepentir de mi decisión, su propia táctica de manipulación que decía: si no haces lo que quiero, retiraré mi amor y atención hasta que cumplas. Esos 2 meses fueron solitarios y dolorosos. Me cuestioné constantemente. Me pregunté si estaba siendo demasiado dura. Me preocupé de que estaba dañando nuestra relación más allá de reparación. Pero también noté algo interesante. Estaba viviendo mi vida sin ese ruido de fondo constante de ansiedad sobre lo que ella pensaba, sin esa presión de reportar y explicar y justificar, sin ese peso de manejar sus emociones y expectativas, y tan difícil como fue, también había libertad en ello, libertad que nunca había experimentado antes. Durante los meses de contacto limitado con mi madre y relaciones tensas con otros miembros de la familia, comencé a descubrir partes de mí misma que habían estado enterradas bajo capas de complacer a la gente y dar explicaciones durante tanto tiempo que había olvidado que existían. Recuerdo el primer sábado por la mañana que desperté en mi nuevo apartamento y me di cuenta de que no tenía absolutamente nada planeado y nadie a quien responder, sin obligaciones familiares, sin llamadas telefónicas que necesitara hacer, sin explicaciones que necesitara preparar para decisiones que estaba tomando. Solo un día completamente abierto que me pertenecía enteramente a mí. Me quedé en la cama 1 hora extra solo porque podía. Luego me levanté y me hice un desayuno elaborado, mientras escuchaba música que mi familia habría considerado demasiado fuerte, y pasé la tarde leyendo un libro en un parque sin revisar mi teléfono cada 5 minutos para ver si alguien necesitaba algo de mí. Suena tan simple, casi mundano, pero se sintió revolucionario porque por primera vez en mi vida adulta estaba experimentando lo que significaba simplemente existir, sin constantemente monitorear cómo mi existencia sería percibida y juzgada por otros. Comencé a probar cosas que siempre había querido probar, pero nunca había hecho porque sabía que tendría que explicarlas a mi familia y defender mis decisiones. Tomé una clase de cerámica, aunque no tenía talento natural para ello. Fui en un viaje de camping sola, aunque mi familia pensaba que era peligroso para una mujer viajar sola. Me teñí el cabello de un color que siempre había querido, pero sabía que a mi abuela odiaría. Compré muebles que me encantaban en lugar de muebles que impresionarían. A los visitantes, comí cena a las 9 de la noche, o me la salté por completo sin que nadie comentara sobre mis decisiones. Estos pequeños actos de autonomía podrían parecer insignificantes para alguien que creció con límites saludables,
y dinámicas familiares apoyadoras, pero para mí, cada uno era una pequeña rebelión, una declaración de independencia, un paso hacia convertirme en quien estaba destinada a ser, antes de aprender a moldearme alrededor de las expectativas de otras personas. También comencé a construir nuevas relaciones con personas que no conocían la vieja versión de mí, personas que solo conocían esta versión que establecía límites y no sobreexplicaba, y fue fascinante ver qué tan diferentes se sentían esas relaciones de las que tenía con mi familia. Cuando les dije a nuevos amigos que no podía ir a un evento, dijeron: está bien, esperamos verte la próxima vez, sin exigir razones o hacerme sentir culpable. Cuando compartí que estaba pensando en cambiar de carrera, hicieron preguntas de apoyo sobre en qué estaba interesada, sin intentar convencerme de lo contrario o cuestionar mi juicio. Cuando establecí un límite sobre algo con lo que no me sentía cómoda, lo respetaron sin convertirlo en un gran problema dramático que requería horas de discusión y justificación. Comencé a entender que la forma en que mi familia me había tratado no era normal, no era cómo funcionaban las relaciones saludables, no era algo que necesitaba aceptar solo porque compartíamos ADN. También comencé terapia más consistentemente, profundizando en los patrones que se habían establecido en la infancia, entendiendo cómo ser la pacificadora y la explicadora habían sido roles asignados a mí antes de que fuera lo suficientemente mayor para consentir a ellos, trabajando a través de la culpa y la vergüenza que surgían cada vez que priorizaba mis propias necesidades sobre las demandas de alguien más. Mi terapeuta me ayudó a ver que había sido entrenada desde muy joven a creer que mi valor estaba atado a qué tan bien cumplía las expectativas de otras personas, que el amor en mi familia era condicional a la conformidad, que la conexión requería sacrificar autonomía, y que estas creencias, aunque profundamente arraigadas, no eran en realidad verdaderas y podían ser desafiadas y cambiadas. El proceso de desaprender estos patrones fue agotador y doloroso. Hubo días cuando quería rendirme y volver a las viejas formas, porque al menos entonces sabía qué esperar, al menos entonces tenía un guión a seguir, al menos entonces sentía que pertenecía a algún lugar, aunque ese pertenecer viniera al costo de mi yo auténtico. Pero seguí adelante, seguí apareciendo por mí misma, seguí sosteniendo mis límites incluso cuando era difícil, seguí eligiendo libertad sobre aprobación, y lenta, gradualmente, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La ansiedad constante que había sido mi compañera durante tanto tiempo comenzó a calmarse. La culpa que solía abrumarme comenzó a sentirse más manejable. El miedo de decepcionar a la gente perdió algo de su poder sobre mí, y comencé a experimentar algo que no había sentido en años, tal vez nunca. Comencé a sentirme en paz conmigo misma, en casa en mi propia piel, cómoda con mis decisiones incluso cuando otras personas no las entendían o aprobaban. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantenerte a ti mismo? Cuéntame en los comentarios porque estas historias importan y ayudan a otros a sentirse menos solos. Aproximadamente un año después de mi nueva vida, algo inesperado pasó que realmente probó todo lo que había aprendido sobre límites y no explicarme. Mi padre tuvo un pequeño susto de salud que requirió una breve estancia en el hospital, y mi familia inmediatamente esperaba que dejara todo y volviera a casa para estar ahí para él. Recibí la llamada de mi hermano a las 7 de la mañana, su voz tensa con estrés mientras me decía que papá había tenido dolores en el pecho y estaba en la sala de emergencias. Estaban haciendo pruebas, y necesitaba llegar a casa lo más pronto posible porque toda la familia se estaba reuniendo en el hospital. Mi instinto inmediato, el patrón que había estado arraigado en mí durante décadas, fue comenzar a buscar vuelos, reorganizar mi horario de trabajo, preparar explicaciones para mi jefe sobre por qué necesitaba tiempo libre de emergencia, empacar una maleta y averiguar cómo llegar a casa en horas. Pero me detuve, tomé un respiro y le pregunté a mi hermano por más información. ¿Qué exactamente estaba pasando? ¿Qué dijeron los doctores? ¿Estaba la vida de papá en peligro? ¿Cuál era la situación real más allá del pánico y el drama que mi familia tendía a crear alrededor de cualquier crisis? Mi hermano admitió que los doctores no estaban muy preocupados, que pensaban que probablemente estaba relacionado con estrés, o tal vez reflujo ácido, que papá estaba estable y hablando y en ningún peligro inmediato, que lo estaban manteniendo para observación, pero esperaban liberarlo al día siguiente. Sentí el alivio lavarme,
agradecida de que mi padre estuviera bien, pero también sentí algo más. Me sentí manipulada, porque esta llamada no era realmente sobre darme información, era sobre crear urgencia y presión, para hacerme volver corriendo para probar que me importaba, para caer de vuelta en viejos patrones, para priorizar el drama familiar sobre mi propia vida y límites. Le dije a mi hermano que estaba contenta de que papá estuviera bien, que por favor me mantuviera actualizada si algo cambiaba o si la situación se volvía más seria, y que llamaría a papá más tarde ese día para chequearlo directamente. El silencio del otro lado de la línea fue pesado, y luego mi hermano dijo lo que sabía que venía. No vas a volver a casa. Nuestro padre está en el hospital y no vas a volver a casa. ¿Qué demonios está mal contigo? ¿Cómo puedes ser tan egoísta y fría? Sentí la culpa familiar intentando tomar control. Sentí las viejas voces en mi cabeza diciendo que era una hija terrible, una persona terrible, que debería dejar todo e ir a casa porque eso es lo que la familia hace. Pero también reconocí esto por lo que era: manipulación emocional, un intento de usar el susto de salud de mi padre como palanca para jalarme de vuelta a la dinámica disfuncional de la que había trabajado tan duro para escapar. Le expliqué a mi hermano, calmada y claramente, que me importaba papá y estaba contenta de que estuviera estable, que estaría llamándolo directamente, y que si la situación se volvía seria, o si papá específicamente pedía que estuviera ahí, reconsideraría, pero que no iba a dejar todo y conducir 3 horas por lo que sonaba como un problema de salud menor que se resolvería rápidamente. Mi hermano estaba furioso. Me llamó egoísta. Dijo que había cambiado y no para mejor. Me colgó antes de que pudiera responder, y me senté ahí con el teléfono en mi mano sintiendo ese cóctel familiar de culpa y duelo y enojo y liberación todo mezclado. El resto de ese día fue un bombardeo de mensajes de diferentes miembros de la familia, todos diciendo variaciones de lo mismo. ¿Cómo podía no estar ahí? ¿Qué tipo de hija no aparece cuando su padre está en el hospital? No podían creer qué tan fría y distante me había vuelto. Claramente mudarme me había cambiado, y no de buena manera. Iba a lamentar esto cuando fuera demasiado tarde. Mi madre me llamó sollozando, diciendo que no sabía qué había hecho para hacerme odiar tanto a la familia, preguntando por qué los estaba castigando, rogándome que solo volviera a casa y fuera parte de la familia de nuevo. Cada mensaje estaba diseñado para activar culpa y vergüenza. Cada uno estaba intentando encontrar la grieta en mi armadura donde pudieran insertar duda y hacerme cuestionar mi decisión. Cada uno estaba intentando restablecer la vieja dinámica donde mis decisiones estaban sujetas a su aprobación y su manipulación emocional podía anular mi propio juicio. Pero aquí está lo que no entendían. Lo que no podían entender porque nunca habían intentado entender. No los estaba castigando, no estaba siendo fría o distante, no estaba eligiendo no importarme, estaba eligiendo tener una respuesta proporcional a la situación real, en lugar de ser arrastrada por el drama y el pánico en el que mi familia parecía prosperar. Llamé a mi padre esa noche, hablé con él directamente, confirmé que estaba bien y siendo liberado la mañana siguiente, le dije que lo amaba y estaba contenta de que estuviera bien, y le pregunté si había algo que necesitara de mí. Admitió, algo avergonzado, que estaba bien y que todo el asunto había sido exagerado, que le había dicho a todos que no hicieran un gran problema, pero lo habían hecho de todas formas, y mientras podía escuchar el matiz de decepción de que no había corrido a casa, también había algo que sonaba como respeto, como tal vez a algún nivel entendía lo que estaba haciendo, incluso si no estaba de acuerdo con ello. Ese susto de salud se convirtió en un punto de inflexión de muchas maneras, porque aclaró para mí y para mi familia que no iba a ser manipulada a través de crisis o culpa más, que iba a evaluar situaciones racionalmente y tomar mis propias decisiones sobre cómo responder, que mis límites no se iban a desmoronar la primera vez que fueran probados con algo emocional y serio. En las semanas que siguieron, algunos miembros de la familia redoblaron sus esfuerzos para derribarme, enviando más mensajes sobre qué tan decepcionados estaban, cómo me había convertido en alguien que no reconocían, cómo mis decisiones estaban lastimando a todos, pero otros, sorprendentemente, comenzaron a ajustarse, comenzaron a aceptar que esta era la nueva realidad, comenzaron a interactuar conmigo de maneras que eran menos demandantes y más respetuosas de mi autonomía. La transformación en mi relación con mi hermana menor
Fue probablemente el regalo inesperado más hermoso de todo este proceso doloroso de establecer límites y negarme a constantemente explicarme. Me llamó aproximadamente 2 meses después del incidente del hospital, y en lugar de la conferencia o viaje de culpa que había llegado a esperar de las llamadas familiares, dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Dijo que había estado observando lo que estaba haciendo, observando cómo había establecido límites, y me había mantenido firme incluso cuando todos me estaban presionando para que volviera a la línea. Y quería saber cómo lo hice porque ella también estaba exhausta. Estaba cansada de explicarse, cansada de vivir su vida de acuerdo a las expectativas de todos los demás, cansada de ser sofocada por las mismas dinámicas familiares que casi me habían destruido. Hablamos durante 3 horas esa noche, y por primera vez tal vez nunca, sentí que tenía una aliada en mi familia, alguien que entendía por lo que había estado pasando, alguien que veía la disfunción por lo que era en lugar de defenderla o negarla. Me contó cosas que nunca había compartido antes, sobre cómo se había quedado en una relación que la hacía miserable durante 2 años extra, porque no podía soportar la idea de explicar una ruptura a la familia, sobre cómo había rechazado una oportunidad de trabajo en el extranjero, porque sabía que todos la culparían por irse, sobre cómo tenía ataques de pánico antes de reuniones familiares, porque sabía que sería interrogada sobre cada aspecto de su vida. Mientras la escuchaba describir experiencias que eran tan similares a las mías, sentí esta tristeza profunda de que había estado sufriendo en silencio, pero también sentí esperanza porque tal vez mi viaje hacia la libertad podría ayudarla a encontrar su propio camino. Tal vez al romper el ciclo para mí había inadvertidamente mostrado que era posible romperlo también. Compartí con ella lo que había aprendido en terapia, los libros que había leído sobre enmeshment y límites emocionales, las estrategias que había desarrollado para mantenerme firme cuando la gente intentaba manipularme con culpa, los mantras que me repetía cuando sentía que estaba siendo egoísta o cruel por priorizar mis propias necesidades. Le dije que no era fácil, que había habido días cuando cuestioné todo, días cuando la soledad de estar sola se sentía insoportable, días cuando quería simplemente ceder y volver a ser la persona que todos querían que fuera, porque al menos entonces sentía que pertenecía a algún lugar. Pero también le conté sobre la libertad que había encontrado, la paz que venía de no constantemente monitorear y explicar y justificar mi existencia, la alegría de descubrir quién realmente era debajo de todas las capas de condicionamiento y complacer a la gente, el alivio de despertar y no sentir esa ansiedad inmediata sobre quién podría estar molesto conmigo o qué podría necesitar explicar hoy. Comenzó a implementar sus propios límites después de esa conversación, pequeños al principio, diciendo que no a eventos familiares, sin proporcionar explicaciones elaboradas, declinando responder preguntas invasivas sobre su vida personal, tomando decisiones basadas en lo que quería en lugar de lo que sería más fácil de justificar a la familia. Y por supuesto, enfrentó la misma reacción que yo había enfrentado. Los mismos viajes de culpa y acusaciones de ser egoísta, y afirmaciones de que había cambiado para peor. Pero esta vez no estaba sola en ello. Nos apoyamos mutuamente. Compartimos historias sobre las cosas ridículas que los miembros de la familia decían para intentar manipularnos. Nos recordamos por qué estábamos haciendo esto, cuando la culpa se sentía abrumadora. Celebramos pequeñas victorias cuando exitosamente sostuvimos un límite sin ceder. La familia notó que ahora éramos 2 negándonos a jugar por las viejas reglas, y pude sentir su frustración y confusión, porque las tácticas que siempre habían funcionado antes ya no estaban funcionando. Los viajes de culpa estaban perdiendo su poder, la manipulación estaba siendo reconocida y señalada, la demanda de explicaciones constantes estaba siendo enfrentada con negativa educada. Mi madre intentó meter una cuña entre mi hermana y yo, sugiriendo a cada una de nosotras, por separado, que la otra era una mala influencia, que yo había envenenado a mi hermana contra la familia, que mi hermana estaba siendo manipulada por mí para abandonar sus valores. Pero comparamos notas y vimos a través de ello. Lo reconocimos como la estrategia de divide y conquista que era, y solo nos hizo más cercanas y más comprometidas a apoyarnos mutuamente. Con el tiempo, mi hermano y un par de primos también comenzaron a hacer preguntas, no del todo listos para hacer los mismos cambios dramáticos que mi hermana y yo habíamos hecho, pero curiosos sobre cómo habíamos encontrado el valor para establecer límites, cómo lidiamos con la culpa,
cómo manteníamos relaciones con miembros de la familia, mientras también manteníamos nuestra autonomía. Me di cuenta de que simplemente viviendo mi vida diferentemente, negándome a continuar participando en patrones disfuncionales, había inadvertidamente dado permiso a otras personas en mi familia para cuestionar esos patrones también, para imaginar diferentes formas de relacionarse entre sí, para considerar que tal vez el amor no tenía que sentirse como vigilancia y la conexión no tenía que requerir sacrificarte a ti mismo. Ahora, casi 3 años después de esa confrontación en la mesa del comedor que cambió todo, puedo decir con completa honestidad que detener las explicaciones y justificaciones constantes fue la mejor decisión que jamás hice por mi salud mental y mi bienestar general. Mi relación con mi familia se ve completamente diferente de lo que era antes. Algunas relaciones en realidad han terminado porque no podían sobrevivir sin la disfunción que las había estado sosteniendo juntas. Algunas se han vuelto distantes y superficiales, educadas pero careciendo de intimidad real, y algunas, sorprendentemente, se han vuelto en realidad más saludables y más genuinas de lo que jamás fueron cuando estaba constantemente buscando aprobación y explicándome. Mi madre y yo hemos alcanzado una especie de tregua. Hablamos una vez cada semana o 2. Las conversaciones son más cortas y menos emocionalmente cargadas de lo que solían ser. Nos apegamos a temas más seguros la mayor parte del tiempo. Y mientras hay una tristeza en lo que perdimos, también hay una paz en lo que hemos construido. Una relación que tiene límites y respeto, incluso si no tiene la falsa cercanía que realmente era enmeshment. Todavía a veces intenta hacer preguntas que cruzan mis límites. Todavía a veces hace comentarios pasivo-agresivos sobre mis decisiones. Todavía a veces expresa decepción de que no soy la hija que esperaba que fuera. Pero la diferencia ahora es que no tomo responsabilidad por su decepción. No me apresuro a explicar o justificar o hacerla sentir mejor sobre mis decisiones. Simplemente reconozco sus sentimientos y sigo adelante, y con el tiempo, estos intentos se han vuelto menos frecuentes porque está aprendiendo que ya no funcionan. Mi padre y yo hemos desarrollado en realidad una mejor relación de algunas maneras, porque una vez que dejé de intentar obtener su aprobación y dejé de explicar cada decisión a él, pudimos conectar en otros niveles, hablar sobre libros y eventos actuales e intereses compartidos, sin que todo se filtrara a través de su juicio sobre mis decisiones de vida. Me dijo recientemente, en un raro momento de vulnerabilidad, que verme defenderme me había hecho respetarme más, aunque había sido difícil para él aceptar al principio, y mientras aprecié escuchar eso, también sabía que no podría haber esperado su respeto o aprobación antes de hacer los cambios que necesitaba hacer, que el respeto y la aprobación tenían que venir de mí misma primero. El cambio más profundo ha sido en mi relación conmigo misma. Me gusta quien soy ahora, de una manera que nunca lo hice, cuando estaba constantemente contorsionándome para encajar en las expectativas de todos los demás. Confío en mi propio juicio, en lugar de siempre cuestionarme y buscar validación externa. Tomo decisiones basadas en lo que se siente correcto para mí, en lugar de lo que será más fácil de explicar, y experimento un tipo de paz que ni siquiera sabía que era posible cuando estaba viviendo en modo defensa constante. He aprendido que no todos tienen derecho a una explicación, que no es una oración completa, que puedes amar a la gente y aún mantener límites con ellos, que a veces lo más saludable que puedes hacer por una relación es dar un paso atrás de ella, que tu valor no está determinado porque también cumples las expectativas de otras personas, que la libertad a veces cuesta relaciones pero vale el precio, y que las personas que verdaderamente te aman, te amarán más cuando estés viviendo auténticamente, que cuando estés interpretando una versión de ti mismo diseñada para mantenerlos cómodos. También he aprendido que este viaje está en curso. No es como si establecí límites una vez y todo estaba arreglado. Es una práctica constante de verificar conmigo misma, de notar cuando viejos patrones intentan reafirmarse, de recordarme que no le debo a nadie explicaciones por cómo elijo vivir mi vida, de elegirme una y otra vez incluso cuando es difícil. Todavía hay momentos cuando la culpa se cuela, cuando me pregunto si estoy siendo demasiado dura o demasiado rígida, cuando siento el tirón de volver a explicar y justificar porque haría todo más fácil a corto plazo. Pero entonces recuerdo qué tan sofocada me sentía antes, qué tan exhausta estaba de constantemente defender mi existencia, cuánta energía desperdicié en manejar las emociones y expectativas de otras personas, y sé que nunca puedo volver a esa forma de vivir.
La libertad que he encontrado en negarme a constantemente explicarme me ha permitido perseguir sueños que había enterrado, explorar partes de mí misma que había escondido, construir relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de obligación, experimentar la vida como algo que estoy viviendo activamente, en lugar de algo que estoy constantemente defendiendo. He viajado a lugares que siempre quise ir sin tener que justificar el gasto o el tiempo. He cambiado de carrera a algo que en realidad me llena en lugar de quedarme en un trabajo que se veía bien para mi familia. He terminado relaciones que no me estaban sirviendo sin tener que explicar cada detalle de qué salió mal. He comenzado hobbies que me traen alegría, aunque nadie en mi familia entiende por qué me gustan. He tomado decisiones que son correctas para mí, incluso cuando no tienen sentido. Para nadie más. Y he hecho todo esto sin el peso aplastante de necesitar la aprobación y comprensión de todos. Si estás leyendo esto o viendo esto, y te reconoces en mi historia, si has estado viviendo tu vida en modo explicación constante, si te sientes exhausto de intentar justificar tu existencia a personas que parecen pensar que son dueñas de pedazos de ti, quiero que sepas que no estás loco, no estás siendo demasiado sensible, no estás imaginando la disfunción, y mereces vivir tu vida sin tener que defender cada decisión que tomas. Va a ser difícil comenzar a establecer límites. La culpa va a ser abrumadora a veces. La gente va a acusarte de ser egoísta o frío o desagradecido. Vas a cuestionarte constantemente, y algunas relaciones podrían no sobrevivir la transición, pero del otro lado de ese dolor hay una libertad que vale la pena luchar, una paz que viene de vivir auténticamente, una alegría que viene de descubrir quién eres cuando no estás constantemente moldeándote alrededor de las expectativas de otras personas. Tienes permitido tomar decisiones sin explicarlas. Tienes permitido establecer límites sin justificarlos. Tienes permitido priorizar tu propio bienestar sin sentirte culpable por ello. Tienes permitido decepcionar a la gente en servicio de ser fiel a ti mismo. Y tienes permitido construir una vida que tiene sentido para ti, incluso si no tiene sentido para nadie más. Las personas que verdaderamente te aman se ajustarán a tus límites y amarán la versión auténtica de ti, incluso más de lo que amaron la versión que siempre estaba buscando aprobación. Y las personas que no pueden aceptar tus límites y tu autonomía, probablemente nunca te estuvieron amando realmente de una manera saludable para empezar. Estaban amando el control que tenían sobre ti, el poder que tenían para influir tus decisiones, la versión de ti que priorizaba su comodidad sobre tu propio bienestar. Así que si estás en esa encrucijada, si te estás preguntando si deberías seguir explicándote o si deberías finalmente trazar esa línea en la arena y decir suficiente, estoy aquí para decirte que elegirte a ti mismo no es egoísta, es necesario, es saludable, es el comienzo de realmente vivir en lugar de solo sobrevivir. ¿Cuál es tu experiencia con expectativas familiares y límites? ¿Alguna vez has sentido que tenías que constantemente explicarte y justificarte ante personas que se suponía debían amarte incondicionalmente? Comparte tu historia en los comentarios abajo porque tu experiencia importa y podría ayudar a alguien más a sentirse menos solo en esta lucha. Si esta historia resonó contigo, si te sentiste visto o entendido o validado de alguna manera, por favor deja un me gusta en este video, porque ayuda a otras personas que necesitan escuchar este mensaje a encontrarlo. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre vivir a través de experiencias difíciles y salir más fuerte del otro lado, suscríbete a Mi Verdad Revelada y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas cuando comparto el siguiente capítulo de este viaje. Recuerda, no le debes a nadie una explicación por elegirte a ti mismo, por establecer límites, por vivir tu vida de una manera que honra quien realmente eres, en lugar de quien todos los demás piensan que deberías ser. Tu vida te pertenece a ti, no a las personas que piensan que sus opiniones y expectativas deberían dictar tus decisiones. Y cuanto antes abraces esa verdad, más pronto puedes comenzar a experimentar el tipo de libertad y paz que viene de vivir auténticamente. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia, por compartir esta experiencia conmigo. Y recuerda, no estás solo en esto. Hay tantos de nosotros que hemos caminado este camino, o lo estamos caminando ahora mismo, y juntos estamos aprendiendo que no necesitamos permiso para existir en nuestros propios términos. Solo necesitamos el valor para dejar de pedirlo.